En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En las últimas semanas, Quito ha sido escenario de múltiples siniestros viales, especialmente en corredores como la avenida Simón Bolívar, la ruta Viva, algunas otras, lo que motivó al Consejo Metropolitano a declarar la seguridad vial como tema prioridad. Al mismo tiempo, surgieron medidas para restringir la circulación del transporte de carga pesada en horas pico, pero los gremios del sector lo rechazaron, incluso anunciaron movilizaciones. Con estos nuevos escenarios de movilidad urbana, conversamos con César Arias para conocer la mirada de un experto. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros César Arias, experto en movilidad. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, a sus órdenes. César, usted ha señalado que la siniestralidad vial en Quito ya puede considerarse un problema de salud pública, incluso ante la declaratoria del Consejo Metropolitano que, decía yo, pone la seguridad vial como una prioridad para el Cabildo. ¿Qué lectura hace usted de esta señal institucional y qué tanto peso real tiene? A ver, en el primer tema, efectivamente es un problema de salud pública. Uh-huh. O sea, cada año nosotros tenemos víctimas con valores similares a los de las otras enfermedades. Y el problema más grave es que en los accidentes de tránsito, la mayor parte de las víctimas son personas que están entre los 20, 30, 35 años. Uh-huh. Y esto hace que no solamente sea un problema de salud pública, sino un problema para la economía del país, ¿no? El contingente de personas jóvenes que está en edad de producir y de progresar es el más valioso. Por otro lado, el dolor que causan en la población es inmenso. Entonces es un problema realmente grave. Uh-huh. Yo creo que está bien lo que ha hecho el señor alcalde y el Consejo Metropolitano, pero yo creo que debemos ir más allá. Debemos dejar de considerar de que los accidentes de tránsito, entre comillas, son culpa de los conductores. Uh-huh. ¿No es cierto? La falta de control es una gran culpa. Claro, porque el tema es que nosotros tenemos varias falencias. Una que es la educación. Uh-huh. Sin duda la educación es uno de los puntos claves. Segundo, el concepto que tenemos sobre manejar en una vía. O sea, el concepto de, no sé si es de los países en vías de desarrollo o de los países de habla hispana, de ser amantes del riesgo. Entonces, cuando nosotros conducimos, creemos que hay que correr. Es decir, no conducimos sino corremos. Y entonces cualquier vehículo que está delante de nosotros tenemos que sobrepasarlo. Uh-huh. Pero ¿cómo cambias esa mentalidad que parece ser muy nuestra, muy propia de los ecuatorianos? ¿Cómo la cambias? No es solo educación, porque yo desde que tengo uso de razón veo que todo el mundo emprende campañas, gasta dinero en información sobre el tema vial y las consecuencias de manejar borracho, sin las revisiones técnicas adecuadas, con el auto en mal estado. Eso lo sabemos desde que somos chiquititos, ¿no? Porque yo me acuerdo toda la vida el tema de tránsito ha sido un problema aquí en la capital y en el Ecuador en general. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? ¿No cree usted que es la única manera, con sanciones, con el control y sanciones? Con varias cosas, Giselle. Primero tenemos que definir una política y a esa política tenemos que instrumentarle cierto tipo de cosas. Por ejemplo, debemos tener un equipo robusto de seguridad vial en la municipalidad. Si no tenemos técnicos, si no tenemos un equipo robusto que analice cada uno de los accidentes, que analice las causas y que vaya proponiendo estrategias para poder cambiar eso, no lo vamos a cambiar, porque en nuestra mentalidad, en nuestro chip,
está de que esto no es complicado, de que manejar no es complicado. Si usted a veces escucha las razones o las formas en que la gente aprende a manejar, le dice, no, es que mi primo me enseñó a conducir, ¿no es cierto? Si a esto le añadimos de que hay temas de no muy legales con los que se consiguen las licencias, esto hace que la gente no tenga conciencia de que este es un problema grave, de que es un problema, por ejemplo, el dolor que siente una familia con la muerte de un joven, o cuando un joven queda absolutamente paralizado. Y parece que esto no nos mueve, porque en la vía nosotros vemos la conducción temeraria, por ejemplo, que en el país no está sancionada. En todos otros países la conducción temeraria es sancionada, es decir, si un agente de policía, si un agente de control ve que una persona, sea en la Ruta Viva, sea en la Interoceánica, en la autopista Los Chillos, está rebasando de una forma que no es correcta, esa se llama conducción temeraria. Y la norma lo contempla. A que se sancione, pero inmediatamente. ¿Cierto? Entonces, estas cosas tenemos que irlas desarrollando. Además, debemos ver los temas técnicos, Gisela. Porque uno es la conducta del usuario, pero otro es el diseño de las vías. Exacto. ¿Cuál es el principal factor en ese caso? Porque ya sabemos cuáles son las de mayor nivel de siniestralidad, ¿no? La avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva, también la que queda al norte, se me fue el nombre. Y ya sabemos que esas son las vías de mayor siniestralidad, pero desde su perspectiva técnica, ¿cuáles son esos factores estructurales que no están abordados adecuadamente? Entre esos, el diseño vial, la carga vial de la vía, la señalización. Son un montón de temas en lo técnico, ¿no? Claro, por ejemplo, la señalización no está bien hecha. Eso hay que decirlo clara y taxativamente. Usted tome la Simón Bolívar y usted a veces en menos de 50 metros tiene señales contradictorias. La una le dice que vaya a 60 y la otra le dice que vaya a 90. Entonces esto provoca el irrespeto de las señales por parte de los conductores, porque los conductores asumen de que no les sirve. Una buena señal es aquella que el conductor percibe que le sirve. Pero si yo tengo una cantidad de señales que primero no observan los principios de señalización, por ejemplo, hay señales que son reglamentarias o regulatorias, que son objeto de sanción inmediata. Pero tampoco se aplica. La velocidad máxima a la que tiene que ir, ¿no es cierto?, es objeto de sanción. Pero para poner usted el valor de la velocidad, usted tiene que ver primero lo que se llama la velocidad de diseño de la vía, ¿no es cierto? En todas las vías uno no puede ir a la velocidad que quiere. Entonces hay una velocidad de diseño, una velocidad directriz que utilizan los ingenieros para poder diseñar la vía. Esa es una. Segundo, tiene que hacer un estudio de la conducta de los usuarios respecto de la vía. Y cuando tenga estos elementos, usted tiene que decir, bueno, la velocidad que yo voy a permitir en esta vía es tal. Esto no ha sucedido. Normalmente cuando uno desarrolla un tema técnico, luego llama a los abogados para que arropen ese tema técnico. Aquí es al revés. Aquí, desde el punto de vista de los abogados, se decide. Sin ningún tema técnico de sustento. Técnico. Por ejemplo, usted diga, hay una norma por ahí, en las vías periféricas 90 kilómetros y en las vías urbanas 50. Ok, cuando usted va a la Simón Bolívar tiene curvas que a veces pueden llegar a los 50 o 40 kilómetros por hora. Y usted tiene que estar absolutamente advertido cuando llega a este sitio. Pero si no lo advierten, o si lo advierten mal, entonces la gente tiende a no respetar
el principio fundamental de la señalización es que una señal tiene que ser respetable. Pero también hay aquí una creo que falta de decisión por parte de las autoridades para ejercer normas que ya existen, que ya están, porque, por ejemplo, es muy antipopular el poner multas, el poner sanciones. Entonces, como que los políticos o incluso las autoridades de turno les da como miedo tomar esas decisiones, ¿no? Porque yo digo, solo en este país no funcionan los radares antivelocidad. O sea, aquí no sirven, solo aquí. En todas partes bajan el índice de siniestralidad en todas las partes del mundo, pero aquí no. Aquí, entonces la gente se opone, dice, no, me cobraron. Somos expertos, eso sí, los ciudadanos, en decir, no fue mi culpa, yo no fui, ¿no? En vez de asumir la responsabilidad y decir, no, yo sí fui, pago mi multa y ya está. Porque si no vas a cometer infracciones, no te importa cuánto cueste una multa. Siempre lo digo, porque siempre es la lucha con los transportistas que dicen, no, si nos suben la multa, paralizamos al país. Entonces, digo, Dios mío, pero si tú no vas con la mentalidad de voy a cometer infracciones, no te importa cuánto cueste pagar una multa. Y las autoridades juegan el juego de los transportistas. ¿Cómo hacemos con eso? Es correcto. Y yo creo que lo que pasa es que otra vez regresamos a la mentalidad nuestra y de los conductores de pensar de que manejar en la vía no es peligroso, de que yo puedo arriesgarme manejando en la vía. Uh-huh. Y una cuestión que a mí me parece que un poco no tenemos costumbre los ecuatorianos de obedecer las leyes. A veces parece ser de que si uno infringe la ley, está en una mejor posición. O sea, uh-huh, no tenemos una posición de ciudadanos respetuosos del entorno. Pero ¿por qué se pasa eso, César? Porque la sociedad somos así. Porque en otro país, cuando salimos de viaje, respetamos todas las normas y nos morimos del miedo. Porque sabemos que ahí la sanción sí nos cae. Y la tenemos que pagar porque la pagamos. Pero aquí sabemos que tal vez si le paso una coima al policía, tal vez si me hago el loco, tal vez si me le escapo, tal vez si, o sea, si le digo y le lloro que yo no fui o que me perdone. O sea, siempre estamos pensando en eso. Entonces, ¿cuál es yo personalmente creo, porque siempre he visto muchas campañas, he visto, como usted dice, hay varias cosas que hay que hacer, he visto esas cosas que se tratan de emprender. Si no se sanciona, si no nos duele el bolsillo, los ecuatorianos definitivamente no cambiamos, César. Es correcto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero eso debe ir acompañado de una correcta señalización. Así es. Eso debe ir acompañado de respetar los diseños. Fíjese, nosotros no hemos tenido autopistas. No hemos tenido, o sea, hemos tenido nuestras carreteras, pero últimamente nosotros tenemos que la Ruta Viva, la misma Simón Bolívar, que son ya carreteras de alta velocidad, llamémoslo así. Y entonces usted tiene la Ruta Viva, secciones con un carril de aceleración, que lo primero que le está haciendo es de que usted cuando entra a la vía, cuando entra a la Ruta Viva, usted tiene que igualarse a la velocidad a la que vienen todos. O sea, no hay el carril que va poco a poco ingresando a la vía como tienen en otros países. Para permitirle que usted acelere para que pueda entrar a la misma velocidad. Es verdad, y eso es riesgosísimo. Sin embargo, nosotros vimos, y celebro que el señor alcalde haya quitado estas pantallas color naranja, que las pusieron para cerrar un carril. Eso es inaudito, por ejemplo. No se puede poner un obstáculo fijo en una vía de alta velocidad. Entonces, fíjese que es la conducta de los usuarios, pero también es la toma de decisiones sin un análisis técnico. ¿Quiénes están haciendo esas cosas? Totalmente de acuerdo. El otro tema que es importante, fíjese en la Simón Bolívar, están poniendo estas barreras New Jersey, ¿sí? Las barreras New Jersey tienen el objetivo de que cuando un vehículo pierde el control, tope la barrera New Jersey y regrese al carril, uh-huh, sin que se cruce al otro lado, porque el otro lado están viniendo vehículos a gran velocidad en sentido contrario, lo que duplica el impacto riesgo del choque. Entonces, uh-huh, cuando vemos estas barreras New Jersey, vemos que están apenas sobrepuestas. O sea, que no cumplen la función, punto. Cuando deben estar hincadas en unos pegadas, 40, sí, 50 centímetros abajo en el suelo. Entonces yo creo que estamos fallando en la parte tecnológica, la parte técnica y también en la parte de control.
porque no estamos haciendo los controles efectivos. Si me pregunta a mí qué haría yo este rato, la ruta viva, por ejemplo, tomaría como ejemplo. La pondría con la mejor señalización, con la mejor, el mejor diseño, pondría todos los elementos de seguridad y luego en esa vía, aunque sea no en el resto de la ciudad, yo iría y controlaría a rajatabla para ver cómo se comportan las personas y cómo bajamos los Exacto. Buen ejemplo. Yo le agradezco muchísimo, César. Me gustaría conversar más del tema, pero se nos acabó el tiempo. Pero es un tema que tenemos que hacer conciencia todos en este país, porque ya es una pandemia las muertes por accidentes de tránsito aquí en el Ecuador. César, muchísimas gracias. A usted. Estuvo con nosotros César Arias, él es experto en temas de movilidad.